a la Semana Mayor, ¿verdad? La Semana Mayor es la Semana Santa, no es la Semana Zángana, ¿verdad? No es para eso. Bueno, José Guerra también ya está colaborando en el super chat. Gracias a José Guerra, démosle con todo, don Natán, dice Gonzalo Fraile, ¿verdad? Pero conéctense, por favor, conéctense, porque tenemos programazo, ¿verdad? Este día. Bueno, me da mucho gusto saludarlo. Es una situación atípica, pero aquí está con nosotros y me da mucho gusto porque se quedó un hombre de campo, ¿verdad? Aunque un profesional de la jurisprudencia, el doctor Julio Valdivieso. Sí, bueno, ayer me confirmó tu asistente en comunicaciones, un saludo para Lea, de que estaba convocado porque si no tenía que irme para Aguasha. Bueno, gracias, ¿verdad? También ya Henry Lemos también ya está colaborando en el super chat. Mélida Villatoro, la doctora de la vida con nosotros. Sí, muchísimas gracias, buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días, qué bueno volvernos a ver y qué alegría que estemos este sábado, ¿verdad? Tan contentos y en las cosas como son en la poderosa YSKL. Así es, correcto. La histórica, la querida, la amada por siempre. Sí, bueno, gracias a todos los que ya comenzaron a colaborar. José Rivas también, gracias. Saludos, Natán, y a tu cadena mundial con todos los panelistas, dice. Bueno, y desde la hermana República de San Miguel, Han Miguel, de la hermana República de Han Miguel. Aquí está con nosotros el querido y odiado. Sí, claro. Querido por muchos, como dice Maquiavelo. Pero ¿sabes qué? No olvidado. Sí, claro. Marvin Aguilar. Hay que ser amado o temido. Marvin Aguilar. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias a Don Tim, oye, buen chocolate el que me trajo. Lo que pasa es que yo ayer dije, la otra sabe que este chocolate es malo porque se acaba rápido. Chocolativo sabroso. No me dejaron sabroso la frase, pero por eso y te trajeron doble, Mar. No, triple. Ah, triple, perdón. Sí. Buenos días. ¿Cómo está, licenciado Javier Argueta, en la línea de la poderosa YSKL con nosotros? Te saludo efusivamente, licenciado. Sí, a la orden. Ajá, bueno, cuénteme. Ya que no me invitas, por aquí. Ya que no viene al programa usted. Invitamos. Hemos estado complicado de tiempo, pero sí. Cuando tú mandas. Javier, cuénteme, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ahí trabajando, poco a poco avanzando en las cosas, viendo todo el tema de medidas, analizando las leyes que se van a presentar ya a la Asamblea Legislativa y bueno, combatiendo la corrupción fuertemente, ¿verdad? Muy bien. Una instrucción del presidente de la República. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias como una noticia que anda ahí, que me han destituido. O sea, me da risa porque el medio, entiendo que ni es medio, es una página creada por alguien. Pero tuve que responder porque un par de amigos me mandaron. Ah, ¿ya respondió usted? Sí, ya puse falso. Ok. De hecho, no puse nada más que poner qué interesante noticia. Pues yo entendería que no hay seriedad en estas páginas, no sé cómo llamarle. Bueno, sí, una página. Sí, perdón. Sí, una página de Facebook, pues no le podemos llamar medio de comunicación, no creo que llegue a esa connotación, pero bueno, entonces usted ha reaccionado y Javier nos puede confirmar a la producción de las cosas como son, la cadena mundial de las cosas como son y YSKL, que es falsa esa noticia, porque la han retomado otros medios que yo también consideraba, bueno, uno en particular, ¿verdad? Que dirige, vamos a reservar el nombre del periodista que lo dirige, pero también lo retomó también a partir de la noticia que esta página publica. No he visto quiénes han retomado la noticia. Un medio en particular. Digo medio porque sé que lo dirige un periodista, ¿verdad? Pero no me voy a reservar el nombre en este momento, pero un medio en particular. Ahora, vamos al punto. Javier, ¿es falso entonces? Sí, totalmente falso. Totalmente falso. Nosotros seguimos con las instrucciones del presidente. Primero, lo que te decía, viendo que todo esté bien en el servicio público. Segundo,
una de las tareas que me he puesto y por las cuales entré al gobierno, dejando, digamos, muchas cosas, pero haciendo país, Sí. es por combatir la corrupción, es por combatir todos aquellos que saquean, se aprovechan. Yo creo que por ahí viene el tema de las supuestas personas que han creado estas noticias, que el tema de corrupción se va quebrando y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces es totalmente falsa. Seguimos. Licenciado Argueta, muchas gracias por tomar la llamada y yo sé que ustedes son funcionarios de 724, ¿verdad? De trabajar todo el día y hasta fin de semana. Le agradezco por tomar la llamada, confiar en este programa y en este servidor para poder hablar directamente respecto a esta situación. Vamos definitivamente a esperar que tal vez la próxima semana pudiera acompañarnos en su agenda y además el equipo de prensa de la Secretaría de Prensa de Comunicación, de Secretaría de Prensa de la Presidencia, pues tiene a bien, yo he estado solicitando su comparecencia a mi programa. A la orden, José, además de que sos un buen amigo, pues te felicito por todo el tema del periodismo que estás ejerciendo y por cierto te felicito las denuncias que has ejercido también, que eso es valentía. Así es que a la orden y buenos días. Gracias. Buenos días, licenciado Buenos Argueta. días. Buenos días, gracias, bendiciones. Bueno, era el licenciado Javier Argueta, el secretario, el asesor jurídico de la presidencia, quien esta mañana habían por ahí en redes sociales algunas noticias y bueno, yo le pedí de favor que nos tomara la llamada y pues lo ha hecho. Gracias de verdad. Gracias, infinitas gracias por tomar la llamada y sobre todo por informar al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Por medio de este programa y de esta radio. Vamos a hablar de dos temas en la cadena mundial. Vamos a hablar de, bueno, quizás tres, porque quiero empezar hablando del tema de las pensiones. Hay mucha expectativa porque ya en teoría se está cumpliendo el tiempo que el presidente había dicho se iba a llevar la reforma integral de las pensiones y la gente está muy ansiosa de querer saber qué es lo que se va a presentar. Definitivamente creo que es un tema delicado, aparte de espinoso, que los gobiernos no le han entrado porque genera desgaste definitivamente. Y lo que se ha venido cuestionando es que solo se han realizado parches. Y esto precisamente en detrimento de la población y sobre todo aquellos que ya están cumpliendo la edad para jubilarse y que pues se topan ¿con qué? Con que les toca una pensión bien mínima. El término pensión de hambre creo de que está bien colocado porque es cierto. Inclusive aquellos que tienen un salario promedio un poquito, digamos que por encima del salario mínimo, un poquito más quizás o dos veces el salario mínimo, se topan con que su pensión es bien baja. Empecemos, y los otros dos temas, por supuesto, lo que está pasando con el transporte y también vamos a hablar de las medidas económicas que toda la semana también se anunciaron y que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. Doctor, empecemos por ahí. Bueno, creo que también en tu programa de televisión lo he dicho. Creo que la Asamblea Legislativa actual tiene que formar una comisión especial, Josué, para investigar qué pasó con el tema de pensiones. Porque este gobierno tiene que revisar los efectos que hicieron los gobiernos anteriores. En este país se han creado como dos tipos de pensionados, ¿verdad? Los VIP, que lograron una pensión más que pensión, un salario, ¿verdad? Y otros que no alcanzan ni siquiera para cubrir las necesidades mínimas cuando más lo necesita el ser humano porque ya está en la etapa final. Segundo tema que tiene que abordarse es que esto no es dijéramos, una regalía. Es el trabajador que durante tantos años le entregó su vida al Estado prestando un servicio. Y además ha estado cotizando. No es que le hayan regalado, dijéramos, ese final. Y creo que, y hay que decirlo con toda la honestidad, nunca se abordó este tema desde el punto de vista técnico, sino que lo que se hizo fue reformas para ayudar al gobierno de turno a financiarse.
trastocaron los fondos de pensiones. ¿Y a cuenta de qué un diputado puede disponer de los fondos que son de los trabajadores? ¿Sí? ¿No creen ustedes que era injusto que nos pagaran 1% de intereses a los fondos y afuera estaban pagando 9 y 11%? O sea, por Dios santo, de verdad que no lo entiendo. Pero como hay tanta especulación en este tema, ¿verdad? Yo sigo insistiendo que debe de haber esa comisión de investigación, que revele, que diga quiénes fueron los que tomaron, quiénes son los que decidieron del tema de la... Y te vas a dar cuenta de muchísimas cosas negras que va a haber en ese tema. Ojalá exista esa voluntad política. Y segundo, creo que por primera vez se va a enfrentar este tema como debe de ser. Como debe ser. El tema para mí no es si es público o es privado. Ese no es el punto. El tema es que sea rentable en beneficio del trabajador. O sea, aquí hay pensiones de menos de $100. ¿Verdad? Y de hecho, gente recibiendo pensión básica universal. Universal. ¿Tú crees que una persona con enfermedades terminales, ¿verdad? Con diabetes, con hipertensión, ¿verdad? No le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, dijéramos, de esto? Ya no digamos para ir a pasear, para otros artículos. No, estoy hablando únicamente de las necesidades básicas de la población. Y finalmente en este tema, ¿verdad? Creo que los técnicos, los actuarios, porque al final de todo esto es un tema de rentabilidad. Es decir, nadie puede dar lo que no se tiene. Si no es rentable la manera, yo soy de la opinión que debería de evaluarse seriamente el hecho de crear el Banco de los Trabajadores, que debería de ser, dijéramos, el que administre las pensiones. Siempre va a haber ganancia, nunca va a haber pérdida, ¿verdad? Pero bueno, esperemos la reforma, o por lo menos el proyecto de reforma que va a ser presentado. ¿Te llena de satisfacción que se le entre de esta manera? Sí. Es que no puede, esta es una bomba de tiempo, dilo bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han ido tirando la pelota para 5 años y que lo agarre el otro y que vea cómo sale. Mira dónde estamos ahorita. Mélida. No, pues este asunto de las pensiones tiene unos antecedentes históricos bien duros. En la década del 70, antes del 75, las pensiones las manejaba, Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Y eran pensiones tristes de 40 colones, de 20 colones. Y surge mucha fuerza de parte de los maestros, ¿verdad? Y de los empleados municipales a que nazca otro tipo de organismo que manejara las pensiones. Es así como en los 70 nace el INPEP y nos incorporan a nosotros los maestros después de lucha, su propio régimen, y creamos en una bolsa aparte, y ahí fuimos. Diría yo que se empezó a hacer justicia con las pensiones de Hacienda, ¿verdad? Y a combinar la pensión del Seguro Social con el tiempo de servicio con el INPEP. Pero después, para mí, yo sí sostengo, ¿verdad? Y a lo mejor estoy equivocada, pero que me lo demuestren. Las AFP fue un gran negocio. Y los diputados se prestaron. Y el presidente Calderón Sol, que Dios en gloria lo tenga, fue el artífice de estos asuntos. Entonces, quiero terminar, Nathan, perdóname. Sí, ¿cómo no? Dale. Entonces, a mí me parece que con esto de la AFP no hubo estudios actuariales que demostraran realmente lo beneficioso que iba a ser para los trabajadores, porque aquí el interés superior debe ser los trabajadores y las trabajadoras. Y por último, quizás yo sí desear, ¿verdad?, que haya una verdadera ley con verdaderos estudios que demuestren, actuariales, que demuestren realmente que los beneficiados van a ser los empleados, las empleadas, y una sola. Ahora, yo sostengo, a la administración de las pensiones no da pérdidas. Yo fui de la junta directiva del INPEP en el 80, 81, 82, y fíjense que daba ganancias. Tan ganancias tenía el INPEP que se desnaturalizó y empezó a hacer préstamos para personales, para casas, que es donde con la guerra se descapitalizó. Tuvo que agarrar dinero hasta de
pues del mismo bolsas que tenían asegurada, ¿verdad? Entonces también la corrupción del INPEP fue triste, sobre pretexto de comprar casa. Yo tengo nombres y nunca los voy a olvidar de gente que quitó préstamos para casas que no tenían necesidad. Pero, y otra cosa, dio unas prestaciones a gente sin necesidad. Sin embargo, les digo, Ese es el INPEP era el sistema de reparto. de reparto. De reparto, ¿verdad? No, era De- solidario. Era solidario y también vitalicia, las pensiones vitalicias. Bueno, miren. Entonces estamos confiando, sí, ¿verdad? Que vamos a esperar una ley que llegue, que la hayan hecho. Ayer platicaba con el doctor Carlos Acevedo y él decía de que él estaba de acuerdo en que las pensiones fueran administradas por el Estado. Correcto. Él decía eso. Es que hay un principio de solidaridad. Que no lo Y puedes tener subsidiariedad. en un régimen de seguridad social. Ahora, él creía que la propuesta del gobierno va a ir por ese lado por el tema de la presión que está generando la Sí. deuda que tiene el gobierno con, Fondo. con los fondos de pensiones. Sí. Marvin. Ahora, Marvin, perdón, a mí me parece el INPEP tenía una buena visión. Se iba a proteger a los trabajadores desde el momento que entran al servicio hasta morirse, ¿verdad? Teniendo buenas funerarias, buenos lugares para atender la necesidad urgente en ese momento de los beneficiarios y proteger a la familia. Pues sí, pero vaya, el doctor está hablando de pensiones de hambre, Sí. de hambre. Es porque esto es la AFP, sí, tú estás diciendo, Mélida, que tú fuiste Yo parte fui de la de directiva del junta INPEP y directiva. tú dices, era bueno ese Era sistema, bueno. que era solidario, de reparto y era vitalicio. Vitalicio. Ajá. Y nos además- metieron en la cabeza que era malo Y además y que cada- por eso íbamos a ir a las AFPs. Sí, y es que nos lavaron Es el que cerebro. Solo déjame ver. Nos dieron carreta y me meto yo ahí. Sí, Usted se dale, dejó dale. dar carreta. Nos dieron carreta los que nosotros nos llaman optados a esta Optados. franca. ¿Por qué? Porque vos tenías la posibilidad de seguir con el INPEP o te pasabas a este nuevo régimen. Y que en la medida en que vos cotizabas, así cuando te retirabas, ¿verdad? Ibas a tener, ¿sabes qué hicieron en el 2017? En la asamblea anterior, del 2017, pusieron un techo. Así es. O sea, no te pueden dar más de $2,000, aunque hayas aportado por 8, por 9, por 10. 80,000 Bueno, dólares. ¿y cuál era entonces la filosofía? Además me robaron mis cotizaciones porque yo las aporté, yo las coticé, ¿verdad? Y no me la tomaron en cuenta para final. Esa es la gran reforma que hicieron. Por eso seguimos insistiendo que tiene que haber una investigación profunda. De Hay qué que es lo pasó. investigar a un ex viceministro de seguridad, que por cierto fue demócrata cristiano. Hay que averiguarlo, por favor. Bueno, Marvin. Bueno, lo que sucede es que este tema de las pensiones hay que hablarlo sin demagogia, creo yo. El sistema que tenía INPEP no va a volver al país. No, yo solo cuento el demagogia igual antecedente mentira. histórico. Sí, Sí, ser, no. hay que ser honesto con él. ¿Y quién está mintiendo? No, yo no No. estoy diciendo eso, No se llama- Marvin. Exacto, no por eso, pero es que cuando recordamos el pasado. Sí, pero el pasado se recuerda Ya, como antecedente claro, histórico. Pero esa forma del PET no va a volver. Eso. Aunque la Eso. agarre el Estado. No va a volver al país. ¿Y vos, Entonces- ¿y tú por qué afirmas eso? Porque el sistema económico que tenemos habría que cambiarlo entonces. Simple y sencillamente. Pero si es el mismo. No. Es diferente. Vamos a ver. El INPEP tenía todas esas buenas prestaciones que ha descrito Mélida. La jubilación era, ¿cuánto? El 100%. 100% los maestros. 70% algunos. Sí, para los empleados. 80%. Entonces oscilaba ahí, depende si usted trabajaba más de los 30 años, Sí. había todo un caso. Sí, era el salario básico Entonces, regulador de los últimos 5 años. entonces o la 3 cosa, años. La cosa es de que esas grandes ventajas para el trabajador ya no se van a poder aplicar, aunque hoy lo agarre el Estado. ¿Verdad? Eso ya no va a poder. Por una sencilla razón, miren, este problema de las pensiones es mundial. Mundial. O sea, lo tienen los países ricos, lo tienen los países pobres, lo tiene todo el mundo. Porque el punto aquí es de dónde saca el dinero para todas estas prestaciones.
de los fondos de los Sí, empleados. sí, pero el Y- sistema, déjeme terminar, por favor. Sí, El lo dejo. el sistema privado que aprobó Arena no ha funcionado porque está a su base el salario de que ganamos. Y como los salarios aquí son bajos, entonces nunca iba a poder un trabajador cotizar lo suficiente como para decir que cuando se retire le va a quedar un 100%, por ejemplo, de su salario para retirarse. Y estamos hablando del que él cotiza 350 o 60 dólares, que es el salario mínimo. Nunca, jamás. Eso es mentira. Ni que, o sea, va a tener que trabajar hasta que se muera, pues, que de la oficina o de su trabajo al cementerio. Y eso es lo que hace mucha gente del sector privado, público. Maestros, empleados públicos, no se quieren retirar porque ganan 800, 600 Y le va a quedar dólares. de Y 300. le va a quedar, entonces, ahí hasta de la oficina al cementerio. Entonces, está claro que eso, cuando Arena lo habló, cuando privatizó las pensiones, Cuando creo las FP. cuando creó las AFP, eso estaba claro. Si es que, o sea, lo dijeron, pero lo encubrieron. Dijeron, hoy el ahorro va a ser tuyo, Sí. hoy lo que Era vos para que lo ganés. dieran. ¿Va? Entonces le tocaron esto de la codicia y la avaricia al ser humano cuando le dijeron, mira, es que ahorita el IP lo que hace es que tu dinero lo reparte. ¿Va? Y empezó a contar eso. ¿Va? O sea, vos cotizás para que todos Es tengan que es toda esa cosa. solidario. Claro, pero pues sí, pero estábamos en un momento que había una corriente. A muchos de la derecha no les gusta que se les llame así, pero el otro término es capitalismo de amigos, ¿va? Había una corriente neoliberal donde las privatizaciones se pusieron de moda. No había aquí un argumento, no había economistas que contradijeran esas cosas en aquel momento. Y si habían Así lo economistas... Le echaban preso a uno. No, y si habían economistas que iban a los medios y trataban de explicar, los medios no le daban cobertura Tampoco. a eso. ¿Verdad? Entonces, es más, lo acusaban de comunista, Así es. lo acusaban de está Terrorista. loco, ¿verdad? Está loco. Entonces, está pendiente por averiguar una comisión que averigüe cómo se privatizó la banca, cómo se privatizó las pensiones, ¿verdad? Porque nos mintieron. Cuando tú mencionas funcionarios que estuvieron involucrados, ¿va? En la privatización a la de Calderón Sol, pero te olvidas de mencionar a la presidenta del INPEP, porque ella fue la gran técnica de eso. Tenés razón. Francia Brevet, Tenés razón. la mamá de la actual ministra de Economía. ¿Verdad? Entonces, si vamos a repartir responsabilidades, a mí me encanta repartir responsabilidades, pero entonces tenemos que decirlo, ¿verdad? Tal cual como es, ¿verdad? ¿Quiénes ¿por son? qué Pero es que ¿Quiénes ella era son? Sí. operativa. Es decir, No, pues sí. a ver, Sí, ella es otra impulsa cosa. un proyecto de reforma. Si es que el problema no son las leyes, son. O las personas. Te voy a decir Bueno, una las cosa. personas trabajan Sí. para algo. ¿Sabes por qué el INPEP nace muerto? Ujú. No porque haya Eso nacido fue el el 2 de 50, ¿va? noviembre del 70 y pico. Se fue el 50, No, ¿va? es que No, desde el momento en que 75. nació empezó a pagar pensiones. Empezó a pagar. No así el seguro social que por lo menos le dieron 11 No, años. pero le margen. dieron un fideicomiso. ¿Pero a dónde? Doctor, ¿A dónde solo quiero terminar? sí. Que el manoseo político, Es. independientemente de qué sistema, si es público o privado, si siempre va a haber injerencia política para disponer de los fondos de Ese los es el pensionados, lo va a joder. Y termino con esto. El INPEP, en el Sí. caso de los maestros, el régimen de los maestros, tiraron un decreto que a mí no se me olvida, se llama el decreto 111, y dijeron, se van a jubilar los maestros que tengan 30 años de servicio sin límite de edad. Así es. Y se les olvidó que muchos maestros entraron de 18 años, 19 años. Pues los jubilaron Joven. a los 49. Ujú. O sea, adelantaron la pensión, no dieron la cotización, ese tipo Y de en esta acciones. reforma que hizo Arena, doctor y Mélida, no se tocó a la Fuerza Armada. Porque tiene No. un régimen especial. Era especial. No, Siempre la Fuerza Armada estuvo en un régimen Aparte. especial. Es Aparte. más, Ah, el IFA. él, El en la IFA. fuerza, el El IFA IFA. nos Ajá. Y inspiró. acordate también que Ajá. estaba el Seguro Social, ¿verdad? Que Sí. era otro régimen Privado. especial pero también. a ese lo quitaron. Sí. No. Al So- Seguro solo quiero Social- hacer al un Seguro Social sí paréntesis. lo quitaron. Solo quiero hacer un paréntesis rápido, si me lo permiten, por favor. Pero es que la Constitución dice que todos somos iguales. Sí, tuvimos un problema en la transmisión, se frizó la primera transmisión que hicimos, ya cambiamos, por favor, busquen la nueva transmisión.
ya está más estable la señal y el volumen está nítido. Perdón, Marvin. No, entonces, yo lo que digo es de que ahí en el ejército se jubilan con el 100% a día de hoy. Y eso tiene quebrado al IFA. Correcto. Lo tiene quebrado. Pero ¿qué es lo que hace el Estado? Subsidia al IFA para poder seguir pagando esas pensiones del 100%. Es que la Entonces, pensión no es un salario. No, claro, Muy bien. claro. La pensión debería de ser un porcentaje para que se supone que ya al final de tu vida ya tuviste tu casa, ya pagaste. Tiene que, pero si aquí estás pensando que te vas a jubilar con tu último salario que tuviste, eso es demagógico. Sí, no eso me refería yo. Ahora bien, cuando el Carlos Acevedo te dice que está bien, pues yo creo que aquí todos nosotros podemos estar de acuerdo que está bien que el Estado las maneje. Ya veremos. Pero hay una cosa que, ¿y de dónde va a sacar el Estado para pagar? ¿En cuánto se va a quedar? ¿El 70? No sabemos el 80, no sabemos. Normalmente puede ser el 80. Entre el 40 y el 70%. Ahorita ¿cuánto Puede se paga? ser. Ahorita se paga el 30, 40, ¿verdad? Por allá. No pagan ni el 25. No, es ¿Cuánto terrible. paga ahora? Es terrible. Entonces, imaginémonos a cuánto va a subir el Estado, pero para poder siquiera doblar las pensiones que se pagan en la actualidad, pero aún el así, dinero tiene que el salir de algún problema lado. de fondo es el salario. Mira, si una persona que tiene $500 de salario Ujú. cotiza y aporta en función de ese salario, supone que le den el 70%, que sería una conquista enorme. Sí, claro. ¿Cuánto es? No le llegan como a 200 y pico. Por eso es que la gente, muy bien lo decís, del trabajo al cementerio. Claro. Mucha gente, ¿vos crees que sigue trabajando después de los 60 porque es patriota? No, es Porque mueren de hambre. tiene necesidad Sí, de claro. seguir trabajando. No, Entonces, la pregunta Nosotros que tuvimos esa que experiencia. lanzo aquí a la mesa, las agarra el Estado y todos estamos de acuerdo. ¿Y el Estado de dónde va a sacar el dinero para pagar, para que las pensiones dejen de ser de hambre? O sea, cuando tú traigas aquí invitados que estén vinculados con esa reforma, preguntarles de dónde va a salir el pisto. esperemos, Porque mientras Marvin, no nos digan de dónde va a salir el pisto, es paja. pero esperemos, mire, esperemos la ley. Mira, yo sea, solo quiero Y a aclarar eso me algo, refería Frank. yo cuando empecé diciendo, no le demos paja a la gente. No, pero es no que no, seamos no, demagógicos no, de que vamos a retirarnos no. con el 100, no, de que va todo, vea que la pensión va a doblar. Eso no está en manos de quien esté. No. Claro, y es No. que no es, No, mira, es que no son es culpa del estudios actual matemáticos, son gobierno. Sí, estudios pero matemáticos. el dinero ¿de dónde va a salir? Espérate la ley, la propuesta, esperémonos. Mira, yo lo que te quiero decir es una cosa, No, Marvin, pues sí, Marvin, pero espérame, ¿usted de dónde cree que va a salir, pues? espérame. Mira, quiero aclararte, esa ley de las AFP no la inventó la del IPEP ni nadie, sino que llegó de casa presidencial a la Asamblea Legislativa. Vos tenés amigos que les podés preguntar que cómo fue y que te diga la verdad. Sí, no, por eso, que Vaya. todos son cómplices. En el gobierno de Calderón De Sol. Calderón de Sol. Calderón. Sol. Dios en gloria lo tenga. Pero todos son cómplices. No, es que vos atacaste a una mujer profesional. Entonces, me parece a mí que no es justo, porque ella lo operativizaba. Oye, además, pero es yo que la ya considero mencioné. una mujer muy profesional. Muy profesional, muy muy honesta, profesional. muy honesta, muy honesta en Porque su- usted empezó a mencionar funcionarios. No, de la y mencioné. cómo no voy a mencionar a alguien que llegaba a cabildear ahí donde yo Pues estaba. había que meter a la del INPE porque ya también No, cabildeó. señor, no, estás muy equivocado. Sí, yo ahí estaba, Marvin, La no del me lo han INPE no se contado. metió en nada. No, ella operativizó lo que, si el INPEP iba a hacer, si estaba perdiendo su fuente. No, ella solo hizo caso. No, tampoco Pues, es entonces, eso. ¿cuál es el rol de No. la presidenta? Y del no ves INPE? que el INPEP nada más está administrando los que se quedan y no se pasan a la FP. Puedo traer la hemeroteca de la época porque yo la he revisado. Pues ¿Sabe tráigamela. quién defendía en los medios de comunicación la privatización de las pensiones? ¿Quién explicaba que el INPE estaba quebrado? Ella. Y es que era cierto, estaba quebrado, pero no era la solución la A ver, FP. yo creo Y que mire, doctor, pero como ella la fue para los plantearon la medios a FP, defender. era buena, Pero se cuando miraba ella fue a buena, defender, el problema no es ¿verdad? ese. Fue buena. El INPEP estaba quebrado y a mí Sí, también sí, me sí, consta, era Marta. cierto, estaba quebrado. Entonces, ¿cómo iba a mentir la licenciada? Pero andaba ofreciendo que la reforma Y no de es- pensiones era la mejor. Eso es lo que vendieron. Pues sí, pero ella lo decía en los medios. Eso era lo que vendieron. Pero ella lo decía en los medios. Yo creo que Entonces, cuando uno No, se yo hace no. personal el tema. Yo no lo Sí. hago A mí
personal. nunca me ha gustado. Sí, No, sí, ni sí. yo menos, peor y de una Porque dice la licenciada. hemeroteca. Sí, no, pero es porque hay un montón de cosas que tenés que Uno No, es evaluar. pero esclavo, mira. abogado, uno es esclavo de las palabras que dice. Mira, niño, para eso es la dialéctica. Aquí estamos diciendo Yo no- opiniones. Claro, yo Por te eso, puedo decir ¿verdad? porque conozco Yo también. a Francia, la considero una persona honesta, Yo también la considero una conozco. persona inteligente, ¿verdad? Desconozco lo que vos me Sí, en la diciendo, época ¿verdad? de la Pero- privatización ¿Y era la cómo guerra de no los iba a medios. decir, doctor Valdivieso, que estaba quebrado el INPEP? Si era No, es que está cierto. quebrado, Si era nadie, y es Pues cierto. sí, pero digan la segunda parte, pues. Nah, es Sí, que es ¿por qué cierto. ¿Cuál es la peleas con segunda parte? nosotros? Que pues? estaba quebrado y que lo mejor era poner las FP. No, era Eso buscar no una... decía, No, ella era- decía eso. Lo que pasa es que sí es cierto, una cosa llevó a la Pues otra. sí. ¿Verdad? El INPEP el No. INPEP ya no Lo es. quebraron, lo Va, quebraron. va. esa es la palabra bien. exacta. Vale. Está Y bien, es lo que no es que la quebraron. institución y la ley per se de la mala. No, Quienes llegaron a administrar Lo y quebraron. quienes volvieron político Sí. un instituto de previsión social que tiene que ver con andar Vaya, dando pero préstamos, comprando. Y yo me voy a- acuerdo que y- hasta un compraron montón de un propiedades. rancho ahí en la playa. En la playa. yo voy a lanzar, es inteligente, es preparada. No, no, Está no. bien, va. No, pero ¿y por qué correcto. estás peleando con la No, yo no licenciada? estoy peleando, no, yo miren, estoy hablando de No, las hombre. pero tal vez pensiones. una cosita que creo que es importante, ¿verdad? Y creo que le Nadie ha pasado, previno este- a muchos. Nadie Es previene que esta situación. tal vez la señora Francia tenía buenas intenciones y se pasó de honesta, pero ella también la utilizaron pues para el momento en Es el que decir, tocaba como pasar. funcionario Sí. uno asume responsabilidades Así. por acción o por omisión. Yo eso no lo voy a hacer. Ahí está. Pero sí, pero de Ajá. eso a que haya intencionalidad. O que usted ella va- hizo todo el hizo- proyecto. No, eso no. no, te lo puedo decir. Yo también he sido funcionario y muchas veces has hecho cosas que no estás aquí, pero tienes que asumir la Yo responsabilidad. también he sido funcionaria Eso es lo que estoy y he diciendo. salido limpio. Ahora, y me van a querer decir que todo este grupo de técnicos, graduados en el extranjero, sabios, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? No previeron que esto iba a pasar. Cómo no, yo creo que sí. Lo de INPEP. Yo creo Ajá. que sí. No, No, que el estamos sistema. en el gran relajo ahorita hablando de que Ah, las claro. personas Cómo no, son cómo de no. hambre. No Yo- lo previeron. Mira, Es que no dijeron eso, Marvin, te Mira. lo juro. mira, No O sea dije- que no sabían, pues. Es que dijeron de otro modo, plantearon de otra Ustedes manera. mintieron. Que te voy a, explique te voy a- doctor, te voy a porque él decir aceptó. una cosa. Es más grave todavía porque nos mintieron. Te Y voy a no eso decir es lo una que estamos cosa. diciendo. Ah, pues. entonces son responsables todos los que estaban Te ahí. te voy a decir una Todos, cosa. todos. El tema, Lo que usted mencionó y la que yo menciono. Vale. el tema en la parte de pensión es de rentabilidad y de estudios Es más, deme actuariales. otro Y de chocolate. estudios doctor. matemáticos. Deme otro bombazo. Otro Oiga, chocolate. con lo El que yo voy a chocolate cerrar. trae bien agresivo a Marvin. No le dé mucho. Tiene piquete. No Vaya, le, no le Yo vuelva quiero a traer. cerrar. Doctor, Ni la economía ni las pensiones se van a reactivar por decreto. Correcto. Nada se Nada se va reactiva por decreto. Es decreto. decir, tiene que crearse las condiciones para que sea rentable el sistema y pueda trasladarse los beneficios a los trabajadores. Por lo menos que garanticen una pensión mínima. Es más, Mínima fíjate que, por a ejemplo, todos. economistas como Luis Membreño, que son pro privatización de las pensiones todavía a día de hoy, cuando tú le planteas esos problemas, él te dice que mira, el problema no es el sistema de pensiones, No. te dice Luis Membreño, actual que está. El problema es que no hay productividad en el país. No. Si el país aumentara la productividad, creciéramos más económicamente, Hubiera más. hubiera más dinero y podría servir pero- para aumentar las Sí, pensiones. pero cuando vos haces un préstamo como gobierno al 1% de ese dinero, cuando ese dinero lo pudieron haber prestado en el exterior al 11, hay una gran diferencia. Ahí es donde yo siento Es más, que quienes sí, es correcto. están administrando no tienen el derecho, por muchos funcionarios Violando que una hayan sido. sentencia de la Sala de lo Constitucional que le Bueno, ahí, obligó al ahí Estado. tengo mis dudas porque la sala declara inconstitucional el porcentaje. Sí, bueno, No, y le señor. obliga- y O le es obliga a pagar. inconstitucional, Ujú. pero no es inconstitucional el porcentaje. Esperemos los resultados de esa comisión que se va a pero armar. esperemos esperemos el proyecto. esperemos el proyecto que se va a presentar. Hay mucha expectativa respecto a eso y creo que ahí tendremos muchos más argumentos. Ahora, Pero, Natán, lo importante en esta conversación cuando tú traigas a los invitados, y yo le recomiendo a los que nos están escuchando que pongan atención en de dónde va a salir el Está dinero. bueno. No nos perdamos en la ley, en el de Mira, hambre, el Hay discurso. que reconocerle Cuando algo al digan, presidente. ¿y a dónde, de dónde va a sacar el dinero para que las pensiones dejen de ser de hambre? Ahí está. Ah, mira, el dinero va a salir de aquí, de aquí. Ajá. Van a decirlo. ¿Te acuerdas que el presidente dijo, miren, en un mes les voy a dar el proyecto? Y después el hombre con mucha prudencia rectifica y dice, este tema
no es venir y hacer, aunque ya deberían haber tenido todos los estudios, porque se están haciendo, dijéramos, Sí. las consecuencias de un sistema que va a tener. Entonces yo creo que ese es de decirlo con mucha objetividad, que creo que el tiempo fue prudente prudente. haberlo dicho de esa manera. Yo lo que sí creo, Marvin, lo que decía es que nunca va a ser el 100%. Eso sí te lo digo. ¿Verdad? Porque por lo que yo vi. Y en yo el tendría IFEP, mis dudas también, y creo, no sé, es la expectativa que no va a llegar tampoco ni siquiera al 80. No. yo tengo la No. esperanza que puede llegar al 80. Pero Debería, tengo. sí, pero tú mismo estás diciendo de Sí, dónde ¿de va a dónde salir. va a Pero- salir? mire, yo le ¿Quién voy a va a decir pagar una la cosa. fiesta? Yo le bueno, aquí Julio Valdivieso porque es cafetalero, pues. ¿Cómo no? Melida porque ella tiene el 100% de la pensión, ¿va? Vos porque sos el dueño de la KL. Pero a mí mi Qué pensión. mentiroso. Pero a mí Solo mi Don Tim mentiras. porque es el dueño de la Solo cafetería. mentiras. Ay, don Tim, porque déme otro chocolate, don Tim. Ya, Ya sírvame no, don otro. Tim. La cosa es esta, pero a mí la pensión me va a quedar de $250. A mí, a Marvin No es Aguilar. justo. Entonces, no me joda. Entonces, yo voy a seguir y perdóneme, Mélida, sea mujer, sea hombre, sea travesti, sea transexual, se llame así o se llame, yo voy a seguir señalando a todos los que cuando yo tenía 19 años me dijeron que reformaban las pensiones para que cuando yo estuviera viejo no me estuviera muriendo de hambre. Pero Me andar mintieron. No, Y todos ¿Y los que me quiénes son mandaron los dueños de esa FP? espérese. son extranjeros. en la Vaya a actualidad son reclamarle a los Pero del al principio, ¿de 2017. quién Eran era? nacionales. Ah, ¿verdad? nacionales. Entonces, Reclámenle a los del 2017 que todos, modificaron a todos, Eso. a Es todos. que la a ley puede eso. ser buena, pero la empezaron a trastocar la trastocaron No políticamente. para favorecer al trabajador, sino que para darle caja a Favorece. un gobierno Muy en bien. un momento determinado. Bueno, vamos a Y esperar. mi esperanza Yo es creo ir a que- trabajar a Walmart, fíjate de viejo, empaquetando cosas y ya dicen que se va al Walmart, ni trabajo voy a tener de viejo. Yo creo que, Tim me va a dar yo trabajo en yo la creo que cafetería, tenés pues. razón, Marvin. Verdaderamente este es un problema heredado del pasado, ¿verdad? Yo por eso les dije Vamos, los vamos. antecedentes históricos, ¿verdad? Vale, ok. ¿Y sabes por qué? Porque a los maestros no nos regalaron esta prestación. Sí, Fue a pura lucha. Pelearon. Fue, peleamos, Claro, peleamos huelga, y conseguimos. marcha, protesta. No, yo he leído Bueno, eso. Vaya, entonces, correcto. Sí, no Pues me sí, diga. pero nosotros Sí. ya, o sea, entonces todo el mundo tiene que salir y los militares No, hicieron guerra. No, y fíjate, Entonces, no, puchica, pero va. los militares ya tenían esas prestaciones. Es más, nosotros nos inspiró Pero la mucho. Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces borremos ese artículo, pues, y pongamos Borrarlo, todos pues. son iguales ante la ley, menos fulano. sutano, Tenés que mengano. ser diputado para Bueno, borrar. bueno, No, por eso. eh, Es yo mi creo queja. yo creo que tanto como Marvin tiene razón en el sentido de quejarse por lo que nos han heredado. Claro que sí. No, y Por porque eso él- es que está en la expectativa de que se va a presentar. No, y para ver porque si- él va a ser beneficiario y no es justa la pensión Sí, que y le ver, queda. y ver qué se va a presentar Está para, bueno, para poder, está bueno. para corregir, pero hay que decir las cosas como son. Este problema es heredado. Es de, ¿Cómo se va a resolver? Es la papa caliente, ¿verdad? esperemos el proyecto. Esperemos el proyecto. Esperemos el Y proyecto. partiendo de ahí vamos a, claro que en el pasado hay un montón de gente que tiene responsabilidad en esto, porque Sí. hicieron negocio de esto, También. ¿verdad? Y los que Entonces, tienen las Pero grandes por lo menos tenemos pensiones. derecho a saber quiénes. ¿Quiénes? Sí, También. por eso yo a veces digo, no, hablábamos en la pauta Sí. no, Me tengo que ir a la pausa. sobre las pensiones VIP. Gente que está ganando 3,000, Pero 7,000 eso lo dólares. dijo el doctor Valdivieso. Claro, claro. Vamos a pero- irnos a la pausa. Y yo con 250 Sí, dólares. No. vamos a irnos a la pausa y gusta. regresamos con don Agustín Emigdio de la cafetería TIN y el tema central del día que es la situación del transporte público de pasajeros. Pido que se conecten, ¿verdad? Gracias de verdad por la paciencia, ¿verdad? No contábamos con que eso nos iba a caer la primera transmisión. Bueno, entremos al tema caliente, porque este tema no solo es caliente, es espinoso, es un problema de años, de décadas. Marvin, se quedó detenido don Catalino Miranda ayer en la audiencia y le leyeron otro cargo ya terminando y pues miren, yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a seguir, yo sí les quiero decir una cosa. He visto esa Chiltepán con todos los buses y microbuses bien alineaditos a la derecha. No han andado haciendo desorden. Yo me he quedado maravillado porque se hacen trabazones en la Chiltepán y miren hoy, bien cabalito, miren, no andan sobrepasando. Nada. Qué bonito, qué lindo, ¿verdad? ¿Será que vivimos en otro país? ¿Qué habrá pasado? Marvin, contigo empezamos.
yo no sé si ustedes ven a este señor que dirige este programa, Pulso Ciudadano, se llama. Pulso Ciudadano. Yo le preguntaba la vez pasada. ¿Tú estuviste con él esta semana? Sí, sí. Le preguntaba sobre ese tema en específico, la resolución del transporte, ¿va? Sí. ¿Cómo se puede resolver este problema? Entonces él me decía que hay 4,000 buses, solo en el área metropolitana de San Salvador, 4,000 buses y 3,000 microbuses. Entonces, eso que tú estás hablando es, quizás podríamos llamarle un plan piloto, un experimento de ver cómo, con buenos motoristas, vea que también tiene mucho que ver. El motorista es el que sale a la calle, es el que te atraviesa el con bus, choferes profesionales. es el que te atraviesa el bus. Incluso tiene que ver las horas de trabajo, porque los motoristas habitualmente trabajan más de 8 horas. Entonces, eso lo pone en estrés a cualquiera, me imagino. Todo eso. Entonces, eso puede ser un buen plan piloto, pero ordenar 7,000 unidades de transporte solo en el área metropolitana de San Salvador va a requerir, por ejemplo, toda una reestructura de un nuevo sistema de transporte que es el BTR, ¿verdad, licenciado Valdivieso? El BTR, algo así como el Citran, para que nos entienda la gente, que sería de poner una especie de cruz en todo el área metropolitana, es decir, desde Cojutepeque, si queremos, ¿verdad? Hasta Lourdes Colón, ¿verdad? O Pico, no sé, ahí. Hasta Pico, ¿verdad? de Pío. Entonces, sí. Y otro que sería desde Nejapa, ¿verdad? Sí. Hasta el aeropuerto Romero. Una gran cruz, así con un servicio rápido, con carril obviamente separado. Sí. Igualmente buses que van a abastecer esta cruz, ¿verdad? Que van desde las colonias para dejar a la gente en las paradas específicas para sacar también a los buses y microbuses de todo eso. Entonces el licenciado Valdivieso sacó la calculadora, fíjate, y me dijo de que podía costar solo para el área metropolitana ordenar $1,000 millones. O sea, esto que acabo de narrar. Entonces, pues está bien que metan preso a Catalino, a Genaro, a todos los que quieran meter preso. ¿Cómo se va a resolver? El problema es, creo yo, lo que nos interesa, porque voy a poner mi ejemplo otra vez, va. Ya puse el de las pensiones, voy a poner el del bus. Mira, les voy a contar. Yo no voy a defender al Citran porque el Citran es una buena idea. Es muy oscuro. Era una buena idea, pero la hicieron mal los del FMLN porque se brincaron la Asamblea Legislativa, que es la única que podía concesionar ese carril. O sea, lo hicieron mal. Vale, no estamos de acuerdo. Pero fíjate bien, yo para ir a San Miguel me iba en Citran a la terminal Plaza Amanecer, o Nuevo Amanecer, como que se llama, ¿no? Entonces yo pagaba desde Metrocentro 33 centavos hasta la terminal. Entonces cuando lo quitan, o me voy a la 29, que allí, expuesto, gran vuelta que va a dar, se suben a pedir $1 de contribución a veces, ¿verdad? O uno no sabe si lo van a saltar ahí, ¿verdad? Entonces, entonces si no quiero ir en ese estrés, ¿verdad? Entonces me voy en Uber, y un Uber me cobra $6. O sea, el pasaje a San Miguel vale $3, fíjate, si te vas en la barata, y 5 si te vas en la VIP, pero llegar de mi casa a la terminal vale $6. Entonces, cuando me costaba 33 centavos, y así como yo, un montón de gente, ese Citran venía lleno de soyapango, pues, hasta El Salvador del Mundo era rápido y era un gran ahorro. Entonces, cerrarlo, pues, no fue lo que le benefició a la gente. Ahora, reparar urgentemente para que paguemos 33 en vez de los $6 que me puede cobrar un Uber, ampliar el servicio incluso, pues que llegue hasta la medianoche los fines de semana, sí, como pasa en las ciudades civilizadas, pues. Entonces, eso urge. Ahora, todo esto que hemos visto, que metan preso y sigan metiendo y todo eso, que está bien, pues el que ha cometido delito, que lo topen. Pero la pregunta es, ¿todo esto va a resolver el problema de transporte? Julio. Un momentito, Mélida, por favor. Sí, no te preocupes. Adelante, Julio, por favor. ¿Qué opinas? Él ha planteado verdaderamente un escenario que es el que debería de aspirar la población. Es como en realidad el que está aspirando. ¿Vamos a quedar aquí como ha sido siempre o vamos a ir a...? Este problema no es de ahora. Este problema es una acumulación. Déjame decirte que yo agarro también mi parte, ¿verdad? En este tema, por una simple y sencilla razón. A mí me toca enfrentar en 1995, sí, 95. encuentro un
un reglamento sin una ley, solo había reglamento general de tránsito y decidimos ordenar y se crea la famosa ley. Un sector complicado, con una gran incidencia política. La doctora no me va a dejar mentir, ahí habían alcaldes, gobernadores, diputados, militares con líneas de bus. Esa es una realidad que no se puede ocultar y que generaban presión, ¿verdad? Política, ¿verdad? Hacia el interior. Bueno, este servidor le condonaron las deudas producto de la imposición de multas. O sea, esas son realidades que ha pasado en el país. Y creyeron aquí, a pesar de que existen estudios como el Plan Maestro de Transporte de Tajal, el Plan de Desarrollo Urbano de los israelitas, que tenía que tomarse medidas para ir aliviando el tema de tráfico en el país, simplemente los engavetaron. Porque aquí hay una costumbre que el viceministro que va llegando bota todo lo que el otro había hecho y empieza nuevamente a querer inventar la rueda de la carreta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Este país necesita urgentemente un transporte masivo de pasajeros. La modalidad, yo no te atrevería a decir si es metro aéreo, si es articulado, si es una rastra con una, no te lo sabría decir, eso lo va a determinar. Hipersónico. ¿Verdad? Sí, Teletransportación. pero si ni siquiera puedes pagar una tarifa de 25 centavos porque no le alcanza a la ciudadanía, ¿cuánto crees que te puede costar un metro aéreo? Entonces lo vas a terminar subsidiando. No. Y lo otro, que sí estoy claro, uno de los grandes problemas es que tiene que haber una redefinición de ruta. ¿Por qué razón? Una gente que vive en Apopa y trabaja en Escalón toma 2 o 3 unidades para ir y de regreso. Ajá. Y contra tu salario mínimo. Ahora, doctor, ¿por qué desde su experiencia, porque usted estuvo en el viceministerio, no se ha podido resolver por décadas este problema? Porque los mismos partidos políticos, ahora, bueno, René Portillo Cuadra dijo que él felicitaba al gobierno por la valentía que había tenido, porque lo que acostumbraban a doblarle el brazo a las autoridades. Sí. Sí, esa es una realidad. ¿Yo qué te voy a decir? Sí. Son realidades que se han enfrentado. Pero hay que entender la causa. Hay que entender la causa. ¿A quiénes les han servido tradicionalmente en épocas de campaña? Sí. Bueno, de todo hay que decir, hubieron diputados que representaban al sector. Diputados ¿Es eso malo? sí. No. Me consta. No, va. ¿Es eso malo? No, lo que pasa es que anteponen los intereses de gremio a lo que debería de ser un verdadero ordenamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Creo que llegó ya al límite. La coyuntura está para sentarse en una mesa y dialogar con los empresarios en función de crear un nuevo sistema de transporte. Ya no puede seguir con esos guacales en la calle, ¿verdad? El hecho de ponerle edad a los buses tuvo una sanción y una visión. ¿Por qué razón? Incluso, mira, un bus viejo no es rentable para el propio empresario, hombre. Quitar ese paradigma, ¿verdad? Entonces, hay que ver que el gobierno ha tenido la voluntad de parar este tema. Sí. Ponerlo en el tapete de las discusiones y ojalá que dé los frutos. Ya no puede seguirse con esta misma forma que medio amenazaban. Sí. Melida, tú fuiste diputada de la Asamblea Legislativa y también habían transportistas diputados. Sí. Y los buceros, bueno, los transportistas, pues, ¿verdad? Vamos a llamar así. No les vamos a, porque pueden. Te pueden demandar. Los empresarios. Suena peyorativo, pues, pero ellos tenían ciertamente mucho lobby con los políticos. No, mira, yo quiero dar fe. Por no decir influencia, fíjate. Estoy diciendo lobby, por no decir influencia. No, influencia. Se habla bien, las cosas como son. Vale. ¿Influencia entonces? Sí, claro. Vale. Okay. No, yo te quiero decir una cosa. Yo quiero dar fe yo diputada del departamento de Morazán, me encuentro con gente empresarios de transporte con problemas serios, porque los empresarios más fuertes de San Salvador, ubicados en San Salvador o San Miguel, vendían las líneas de los buses para trabajar allá en Morazán, por ejemplo, y en Santa Rosa de Lima, en La Unión.
Va, entonces yo me topo con esto y a mí si algo me chocó fue ese tema de la venta de línea. Primer error que venía cargando, como dice el doctor Valdivieso, el sistema de. Y voy donde el licenciado Valdivieso, en ese entonces licenciado, ¿verdad? Y le digo, mire, aquí hay un señor que está vendiendo las líneas de transporte, ¿verdad? Y lo quitó doctor Valdivieso, yo recuerdo perfectamente. ¿Lo quitas? Pero Sí. lo quitó. Porque Y me dieron evidencia. yo o sea, le yo no di las quité- pruebas, le di los recibos. O sea, yo he sido así, ¿vea? De traer la fuente, quien me informa y las pruebas para poder resolver esa situación. Y seguimos con ese problema. Pero a mí me odiaron, ¿verdad? Algunos empresarios de buses, Entiendo incluyendo el que que está preso, ¿verdad? Me odiaron a muerte. Yo recibí amenazas, ¿verdad? No sé quién, pero era de ese Por la gremio, denuncia que porque hiciste me que andaba estaba- metida, porque andaba metida defendiendo a la gente que tenía un busito que de Jocoro salía para Corinto, para la Pintal, para Cantones. Entonces, el hecho de haberme metido en eso me metió en problemas serios, hasta me acusaron de que yo vendía la línea de los microbuses. Don Tito Bonilla, me acuerdo de APT, y sí lo llevé a la fiscalía, fui a la fiscalía, lo denuncié y le dije que me diera pruebas, porque ya no podemos acusar a nadie así. Y pues solo tenía dos alternativas, o me pagaba o pedía perdón públicamente, y pidió perdón públicamente don Tito Bonilla. Después éramos medio cheros, ¿verdad? Pero yo digo, este problema es viejo. Ahora bien, yo sí creo que en esta ocasión, con el caso del señor empresario detenido, se está sentando un buen precedente. Era una lacra, ya no se soporta en este país esa clase de lacras. Y eso de mangonear allí en la Asamblea Legislativa, en el 94, 97, el que mandaba era Elizardo Lobo, imagínate. Y ni hablar podía, Dios me perdone, y ahí si me dice algo Elizardo que me lo diga, pero es cierto, pero mandaba. Y el otro punto grave es que para las épocas de las elecciones, como les iban a dar el transporte a los partidos políticos, ahí arreglaban toda situación. Mira, yo me acuerdo del doctor que era diputado del PS, les decía cafres, les decía de todo lo que quería. Argumedo, el doctor Argumedo. Dios en gloria lo tenga. Y nosotros nos rompíamos la madre, como dicen en Jocoro, luchando contra ese gremio. Y todos, y los diputados, tanto de un bando como del otro, sí, pero a la hora de arreglar las cosas ya estaban de otra manera. Ya no era, se perdonaron tantas veces las multas, que me consta, les digo, eran miles de miles. ¿Cuánto perdió El Salvador? Y los diputados, como que los dueños empresarios de los buses, eran los que mandaban en la Asamblea Legislativa en ese tema. Así es que yo sí tengo dolorosa situación y creo que en este momento comparto con lo que dicen los compañeros. Esperamos una solución agradable, buena y definitiva. Ahora, debe de volver o debe de tomar el Estado, al menos en el área metropolitana, en las grandes ciudades, San Miguel, Santa Ana, y dejar quizás por el momento solo en manos de concesiones privadas el transporte interdepartamental, porque hay muchos que consideran que el Estado debería de asumir el rol del transporte público de En pasajeros. muchas partes del mundo el transporte nacional. Estados Unidos o municipal, como Guatemala, por ejemplo. Guatemala, es decir, Sí. esa es una decisión política Sí. que tenés que tomar, decir, ok, nacionalizo, retomo otra vez. Ahora, lo que pasa es que interpretamos mal la Constitución. Los servicios públicos esenciales a la comunidad, ¿verdad? El hecho de que los preste un privado no desnaturaliza que sea servicio público. Ejemplo típico, ¿verdad? El transporte, la energía, la radio, es decir, son servicios esenciales a la comunidad que tienen que estar presentados de manera continua. El Estado no puede dejar de prestarlos, te puedes tú imaginar. La salud, por ejemplo, deja de prestarlo. Pues. Entonces mucha gente cree que porque el
servicio está siendo prestado por un privado, el servicio es privado. Y no, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse? De nacionalizar el transporte. Hay una valoración. Doctor, pero bueno, vamos al punto. Y esta es la almendra del asunto. Y ahí para Marvin y Mélida, en el orden. Es que lo que sucede es que, vaya, el clamor de la gente era el abuso, el atropello, el irrespeto, que nunca nadie se había metido a la inseguridad. Es que son las características indecentes del sector. Vaya, Indecentes. A veces suben a saltar a los buses y pareciera Que están en Que están contubernio. al los lado. motoristas están aliados con los ladrones. Vaya, hombre. pero Ellos lo suben, Pues ellos sí. lo Ahora, suben. el pretexto es, mire, es que yo paso aquí a cada rato, ¿va? Si yo me pongo Ajá, sí. a ponerle Ya me el dedo conocen. a ellos, a mí me van a Sí. pegar. También ¿va? no puedes dejar de Ajá. observarlo. Vaya, pero mira, vaya, el 110 dice que el gobierno puede intervenir. Claro. No, el 102. El 110 establece la naturaleza. El 112, si no me Sí, el equivoco, 12, sí, 112. 112, Establece la es intervención. que habla de la intervención de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Pero tiene condiciones para que eso se dé. Uno, que sea un servicio público, que sea continuo, ¿verdad? Que medie un manejo de la situación en el sentido que no puedes dejar de prestarlo. Entonces, tenés que reunir ciertas que se niegue. condiciones. Y la última es que esa empresa se niegue a acatar una disposición del gobierno. Es que el hecho que vos tengas una concesión no quiere que vos dueñes la ruta. A vos para explotar la concesión te ponen condiciones. Sí. Por eso, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un privado per se y alguien que tiene una concesión No puede haber del privado. Estado para No, explotar? No puede no haber, hay, no, no hay. no puede haber. Todo es privado. Lo que tiene es una coautorización para explotar la línea. Es que las X, líneas no son privadas. Las Partamos de líneas eso. son propiedad exclusiva Del del Estado. Estado. Así es. No hay vuelta de hoja. Que la Entonces, concesión. cuando yo no la puedo prestar como Estado, Son saco a concesiones. licitación y digo, miren, como yo no puedo prestar esta línea, ¿quién la quiere prestar? Ahora, Julio, Estas son las tú que condiciones. Tú que fuiste viceministro de Transporte, quiero hacer una pregunta. Imaginémonos que la alcaldía de San Miguel dice, yo como alcalde con el FODE que tenía Ujú. antes, voy a comprar buses y yo voy a poner una ruta de buses como alcaldía municipal. Y voy al viceministerio y te pido que me Como un concesiones, operador más lo como un puede operador. hacer, Sí. La pero alcaldía no, podría. como dijéramos como Servicio municipal. servicio municipal. No, es un operador. Un operador. Si quiere que lo deje como gratis. Pero aquí está frente a No, un pero tema. para que la alcaldía pueda tener Sí ahí puede. incluso ganancias, Sí, digamos, y un sí ingreso puede. extra. Tener una puede. empresita de Y esas. una empresa, Claro. Oye, Pero es que aquí es, por eso dije visión política, mira, decisión pero política. pero fíjate, Pero esa es una Nacionalizás. buena idea. Imagínate, pero vamos a ver, Julio, fíjate lo que yo oyéndote a vos y a Mélida se me acaba de ocurrir eso. ¿Y por qué los alcaldes nunca se les ha ocurrido? Porque no son creativos. Es que vamos a ver, fíjate, ahorita que dije que no tienen pista, ¿va? Entonces, todos conocemos el área rural de nuestro país, ¿va? Tú en Aguachapán, tú Yo en Morazán, también. la Unión San Miguel. O sea, la gente sale de esos cantones en pícado camiones, Expuestos a como que fueran vacas. Eso ya en ciudades civilizadas, Julio, vos lo ves, está prohibido. Debo de trasladar reconocerte una cosa. gente en Yo lo camiones, quise prohibir el pick-up. Y dije yo, pero hombre, la asamblea se lo aprobó. sí, doctor, me lo yo aprobó, acuerdo pero bien. dije una cosa. Es bonito verlo desde San Salvador, pero cuando vos vas a un cantón donde no llega nadie, y la gente me decía, De alguna manera hay que venga, salir, ¿va? parte Hay que, usted. es que lo que pasa es que los enfermos, por ejemplo, en ese momento, Marvin, los sacaban en hamaca. Sí, sí. Vea, Vos lo no lo sacaban. viste, que Vos no viste ponían cómo una salían, hamaca y sí. una vara Un de palo. bambú Sí. para poderlo sacar. El picachero llegó a resolver el problema del cantón. ¿Qué del crees que caserío. hice? Para no vulnerar la norma, pusimos excepcionalmente los pickups serán considerados. Y me venido un ataque, ¿cómo es posible retrocediendo si ahí solo van animales? Sí, pero era una realidad que todavía subsiste Todavía. en el Cierto. 2022. O sea, no andaba Cierto. equivocado Igual lo que pasó. hace 20 años. Igual lo que le pasó con los microbuses. No los creen- bus- va, Pero mira, es el que lo punto- que Pero, ustedes pero no dicen te es cierto. queremos quitar la el idea. punto- Pero es que lo que ustedes dicen es cierto. Yo sé que los picas resuelven ese problema ya en los cantones. Pero no creen que un alcalde preocupado por civilizar sus cantones. Pero un es que hay que busito arreglar la municipal. conectividad. Hay que arreglar la Ese conectividad. es el otro punto. Ujú. No, Las pero carreteras, vaya, Sí, el sí. tema es el siguiente.
el empresario que tiene las concesiones del Estado no puede hacer y deshacer. No. Tiene una serie de condiciones que si vos incumplís, tenés una quitan. sanción. Por supuesto que hay que seguirles el debido proceso, ¿verdad? Oírlos, vencerlos en juicio y sancionar. Pero incluso está la suspensión de la línea como una forma de incumplimiento y como sanción, ¿verdad? O sea, no es porque yo ya tenga la concesión, yo soy el dueño de la línea. No, usted es dueño de una concesión que la explota como el Estado te la da. No la quiere, devuélvala, yo la voy a sacar. Sí. Ese es el concepto, ¿me entendés? Lo que pasa es Eso que, era lo raro, mire, doctor, que cómo se quejaban de que no van, y yo, ¿por qué no devolvían bueno, la una línea? vez casi tuvimos una fuerte agarrón con un par de empresarios porque les dije, les entiendo que están, pero hay dos cosas que no voy a entender. Una es que si no es rentable, ¿por qué no lo dejan? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era la respuesta natural de ellos? Es que no tenemos otra cosa que hacer. Y la amenaza del paro. Sí. Y la Eso amenaza será. del paro. Y es que, miren, ahora, para mí que esto tiene un poco de antecedente histórico con el tema de los empresarios. Ese subsidio que les dio, que creó la democracia cristiana. Es que ahí fue terrible realmente. No sé si ustedes se recuerdan. Fue por la guerra, ¿verdad? Por la Ujú. guerra, les quemaban los buses, ¿verdad? Ujú. Sí, pero ya se hicieron millonarios muchos que yo conozco. Entonces tiene ese fue el error histórico que yo se los dije siempre a Es los cierto, empresarios. doctor. Por el subsidio ustedes están perdiendo uno, ¿verdad? De poder actuar en un mercado. Nunca va a ser libre, porque ellos dicen, miren, yo no me puedo trasladarle al usuario, me tienen regulado, pero me manejo en un mercado desregulado. Sí, pero a usted le compensan el diferencial que no sea, esa es otra cosa. Pero la calidad de empresario la perdieron ahí, doctor. Ellos se perdieron, ya era negocio recibir el ¿Y subsidio. cómo pagan, por ejemplo, los impuestos los empresarios, Julio? Porque, por ejemplo, Ujú. ya no dan ticket por los 20 centavos. O No los sé, 35 fíjate, esa es una Buena pregunta que habría que hacerse. Sí, sí. Si no lo Los- dan. Y los- antes daban un ticket. Averigüemos. Y antes Sí, daban lo un que ticket. pasa- en base al ticket, y ahí, pero, Julio, pero es que te están hueveando de Ah, Imagínate, si dar factura, pongámonos en el plano de los comerciantes legales, factura o ticket, pero estos no dan nada. Entonces, ¿cómo sabemos que ganaron o perdieron? Bueno, cuando se les trató de ponerle ¿Verdad? las tarjetas, Las tarjetas, sí. no, Pues no, sí, no se es pudo. que ahí los ibas a controlar, ¿verdad? es que no dejan hacer nada. Entonces no dejan que se les controle. Nada. Entonces, eso de que pueden estar perdiendo, mientras no empecemos a contar los tickets, Yo creo que la coyuntura le va a permitir al hasta gobierno lavado de sentarse. Arreglar. dinero puede haber ahí. Hay una, y yo creo que esa es la función de los medios, poner en contexto. Hay una disposición en la ley que establece la Comisión Reguladora del Transporte, donde está representado el usuario, está representado el transportista y el Estado. ¿Eso es distinto a la mesa, doctor? Es Sí, distinto, es es distinto a la distinto. mesa. El otro dijéramos es más política, Ok. ¿verdad? Pero creo que debería de evaluarse. ¿Por qué? Un país no gana con estar enfrentado con el sector, uno de los sectores más importantes que te mueve el 80% de la población, la masa laboral de un país. Llámenlo, siéntenle y pónganle Pero, la regla. pero Pero es que doctor, aquí los han llamado. no pasaría esto por respetar la ley. Claro, Es que mira, vaya, si los transportistas se quejan que la compensación con la Pues, tarifa, estar con una camisa de déjela, fuerza, pues. no es negocio, entonces, pero esas son las condiciones, bajo esas condiciones estás Usted- operando. Usted operó y así las aceptó Ajá. y así las Entonces, firmó. no te puedes quejar por eso. Entonces, si quieren, hay que cambiar la Devolverla. ley, como tú dices, pues. Claro. Pero como es que ellos han usado otro método para doblar los brazos. Los brazos. Unas cosas son las acciones de hecho y otras cosas son las acciones de derecho. de derecho. Yo vos te dije, ¿querés explotar la ruta A de este punto a este punto? Sí, vale. Estas son mis condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que tengas un bus menos de 15 años, ¿verdad? Que la tarifa va a ser de tanto, el servicio debe ser continuo, por lo menos unas 10 minutos de diferencia entre bus y otro, y le voy fijando. Si al final vos no lo querés, porque dice, fíjate que yo así no la puedo, Sí. Ahora, Julio, pero esto la regreso. en tu experiencia, por ejemplo, vaya, la educación vial.
que te voy a decir que eso, o sea, eso lo padecemos los que andamos en bus y los que no Ya. andamos en bus. Y los que andamos en carro. O sea, pues sí, todo el mundo lo padece. ¿Por qué los motoristas son tan cafres? Sí, sí, No, sí. hay que- Mira, o sea, no, que- no, que- no, que- te voy a que- decir o sea, dos ¿y cosas. por qué los dueños que No andan en son los bus? motoristas del transporte colectivo, todos. Todos. En El Salvador, todos. Todos. Te voy a decir, tenemos complejos de ingleses aquí. En particular, los transportistas se han Sí. creado Si esa no mala es fama. porque el licenciado Valdivieso Pero en nos realidad puso todos manejamos mal aquí en este Mal. país. Mira, No, de ese acuerdo. uso del cinturón a fuerza, ¿verdad, doctor? Sí, Beto, Y eso- No, pero No, pero es que solo para ver la es que va- calidad. es que va, vamos a ver. Yo he Es- usado el transporte público en el primer mundo. Entonces, ahí es increíble. ¿ah? pero Te llegas Ey. no, Pero pero en te voy a primer contar. mundo. Por eso mismo, pero te voy a contar. O sea, que por eso es que yo digo, algo deberíamos de imitar. De aspirar. pues, No, pero Mira, mira, Marvin, Mira, llegas a la parada de bus, ahí hay una cosa eléctrica que apretas un botón y se enciende y el del bus que viene ya sabe que ahí hay gente que está esperando ese bus. Entonces, fíjate bien, nadie se agolpa con así, quítase vieja, ahí voy yo. No, el bus O se el- para. hágase para atrás que todavía Sí, cabe. sí, el bus se para, abre las puertas, bajan los que van a bajar y después espera abre la gente que se baje. espera, y ya no subimos lo que vamos a subir. se Bien va, ordenado. O sea, bien ordenado. Bien ordenado El todo. bus está detenido. Hasta que nos hemos sentado todos, Arranca. Ahora, y te voy a decir una cosa, yo de bichito viajaba en la Cotrán de San Miguel Mm, y Famosa. así era, el bus paraba, mm. nos subíamos, y hasta que estaban todos sentados, arrancaba el bus. Hoy no. Porque no se había degenerado. Sí. Hoy ya se tiró, vea. No se había O sea, es que degenerado. ¿Sabes o qué sea, falta? tenés que Mire, aprender- mire, yo doctor. he tenido que aprender a tirarme de los buses. Ya saben que, Uy, es no, una peligroso. técnica. No, pero es que es una técnica. Sí, una técnica. Salvadoreño que se respeta se tira de los buses. Había- ¿Sabe cómo tirarse de los buses? Exactamente. Había una Por ruta favor. que le llamaban los colgados, Ujú. porque iba la gente. Colgada. No, y después de las 7 de la noche, hay que decirlo, hombre. No había control de precio de tarifa. Nunca vi. Y le decían a la gente, bueno, si usted quiere pagar esto, o si no, bájese. ¿Cómo va a ser No, una mire, a la persona gente la han tratado en- indignamente. no, es decir, Indignamente, eso no lo realmente. puedes obviar en el análisis. Ahora, resolverlo no va a ser de la noche a la No, mañana. resistencia, son Julio, pero pros- la pregunta, ¿por qué la resistencia de los transportistas por la a falta de ordenar- aplicación de la a ley. ordenar a sus motoristas te de voy que a sean decir- civilizados? Ese fue un error de ellos, asumir como propietario de la unidad las actitudes de sus motoristas. Ellos deberían de ser responsables. O no solidarios, importarles también, o no O importarles. no Y importarles. se han pero- hecho esfuerzos. Porque los argumentos de los transportistas han sido nadie quiere trabajar de choferes, es cierto el tema de la también. criminalidad y No, todo es eso. cierto Pero hoy también, por pero la eso no criminalidad. justifica, ¿verdad? Pero ¿cómo no vas a saber vos que el que va a conducirte una unidad que te cuesta $250,000 Ah, no exacto. tiene licencia, si Usa tiene más de drogas. $5,000, usa droga? O sea, No, lo pero- debes, y si vos aún sabiendo eso se los das, tenés que ser responsable. No hay otra vuelta de hoja. Pero se han hecho algunos esfuerzos, se han creado escuelas para motoristas. Pero después vino a ser un requisito más que Que de no se corrupción, que no se cumplió. que no se cumplió. Pero nosotros, por Sería ejemplo, la ruta de demasiado- San Miguel, Sería demasiado pedirle que un Ahora- motorista fuera bachiller. por No, ejemplo. hay mucho. Ahora, conste, no Ay. todos, por supuesto, ¿verdad? Sí se puede, pero Sí. hay que darle las garantías también a los choferes de que no van a ser víctimas de la delincuencia y la criminalidad. Eso es y buen seguro. además seguros. también, tener sus gente- prestaciones, Sus no prestaciones. someter al Ese- estrés a los motoristas de ese es el trabajar punto. 16 horas, son 8 horas. ¿cómo le Que no puedes anden en drogados, que no porque anden eso, endrogados. eso ¿Cómo de le las puedes pedir 52 vos a un andan en hombre? drogados. a un hombre que no anda trabajando con aire acondicionado, con un estrés del tráfico, más de 8 horas, una conducta racional? No se puede. No, puede. estamos de O sea, acuerdo. necesita una reforma estructural. Hablábamos ayer con el caso de los policías, ¿verdad? Que someterlos a Igual gran estrés someterlo. lo lleva a suicidio a veces. Doctor, o a violencia. la intervención de la empresa de Catalino, ¿cómo la ves? Bueno, esa fue en base al 12. al 112, creo Ajá. que si no me equivoco. 112. Debió de, me imagino que deben de tener razonado Sí. la acción, Ajá, ¿verdad? ok. Deben Ya la de haber tienen. Pero per notificado. se, la acción. Sí, la acción es una facultad que tiene el Estado. Sí, Pues es sí. que vuelva a la naturaleza, porque cualquier otro te puede decir, mira, y de hecho me lo criticaron y me dijeron, no. 3 cosas hay que diferenciar en el caso del señor Catalino. Una es la responsabilidad penal que se le atribuye. 2, la suspensión de los permisos de operación. Y que ya de dijeron ellos. que los van a dar a otros concesionarios. 2 y 3, ¿verdad? La intervención. Sí, de este tema. Marvin,
la intervención de Catalino Creo como que, para poner orden en esto? ¿La ves así o en realidad ves? creo que lo que le falló al gobierno fue la comunicación de decir claramente qué era lo que estaba pasando, porque la oposición o sectores de oposición Muy bien. comenzaron a El decir 3%. no, comenzaron a decir confiscación, y no puede haber confiscación porque la Constitución lo prohíbe. No pudo haber habido expropiación porque debe de mediar un juicio y un pago por Y una por indemnización. Entonces, al final se aclaró que era una intervención basada en el 102. Creo que falló esa Muy comunicación. bien. Ahora bien, Sí. si es Tú como ciudadano, ¿cómo ves la que- intervención? que sí, que está correcto, porque mira, aquí hay 3 sectores que históricamente han dañado a este país y que había que poner ahí en la Plaza Libertad una guillotina para pasar a varios por esa guillotina. Los pandilleros, los buceros y los políticos, estos han tenido al Esto va a quedar país. sin gente. Pues bueno, pero es mejor que nazcan Mélida. otros. No, a mí me parece que la acción es buena. Yo estoy de acuerdo. Y sí, me parece ingrato tanta noticia falsa que están transmitiendo. No es correcto Bueno. ni justo. Y sí creo en el lema del presidente Bukele que dice que lo público debe ser mejor que lo privado, o tan bueno como Muy lo bien. privado. Gracias, doctor. Gracias, José. Gracias, Mélida. Gracias, Josué. Gracias, Marvin. Gracias, buenos días a toda la gente de la KL. Y disculpen, la transmisión estuvo un poco inestable. Vamos a tratar de ver cómo subimos Pero el video. Pero el programa excelente. El programa excelente, sí. Al final, por los bemoles de la mala transmisión, pues logramos 600 conectados, así que las disculpas y del caso, vamos a ver de ir solventando estos problemas técnicos. Pórtense bien el fin de semana, hagan el bien, no se fijen en quién.